Hoy tenemos al doctor Jotin Ramón Pérez y el tema es los chequeos ginecológicos de rutina. Muy buenos días, doctor. Buenos días, gracias a Mauri, Roberto, Liz y a todos los que nos escuchan. Estamos aquí una vez más compartiendo con ustedes. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos del ginecólogo, pensamos en que el ginecólogo solamente es para las mujeres que están en actividad sexual, pero a mí se me ocurre inicialmente, Jotin, la mujer, mm, ¿a qué edad tiene que visitar ah, al ginecólogo independientemente de que haya iniciado su actividad sexual o no? Sí, mira, sabes que el ginecólogo es el médico de la mujer, como tal. Tienen pacientes que van, lo visitan usted como neurocirujano, van donde Roberto como Ortopeda. ortopedista, tienen un cardiólogo y le hacemos una pregunta, ¿quién es tu médico? Y ella se refiere al ginecólogo. Al El ginecólogo. ginecólogo es como quien tiene ese espacio de discreción, de hablar de temas que probablemente no lo hablaría con otro profesional, porque tienen mucho que ver con salud íntima. Eso involucra pudor, cierto tipo de vergüenza también. Pero la visita ginecológica no solamente se limita a involucrarlo con la actividad sexual. Si se inició una actividad sexual activa, valga la redundancia, tan pronto se inicia, por lo menos a un año, debe comenzarse el control ginecológico de rutina. Ahora bien, después, Eso es cuando se ha iniciado, ¿no? sí, cuando se ha iniciado, Pero por primera vez, ¿cuál es la edad en que una mujer tiene que visitar al ginecólogo, independientemente de se ha de si ha iniciado, iniciado o no? eso va a depender de qué síntomas o qué dolencia tenga el paciente. Lo hacemos desde que inicia o tomando como referencia el inicio de las relaciones sexuales, involucrando las enfermedades y patologías que están asociadas con la actividad sexual. Por eso eso lo tomamos como parámetro para decir consulta obligatoria Ujú. ginecológica. Pero luego de ahí, si no se ha iniciado, pues en cualquier momento que la paciente desee, porque no solamente relaciones sexuales. Ok, Ahí o está sea ahí está la menstruación, está la evaluación de las por mamas. ejemplo, ¿cuál es la edad en que se espera que una mujer tenga su primera menstruación? 9 años, como mucho. A partir de los 9 años. Hablamos de menstruación tardía, Ujú, menarquia tardía o menarquia precoz también, ujú. pero el promedio son 9 años. Aproximadamente a los nueve A los años. 9 años. Vamos a ver. Ricardo, O Roberto, la sea, contigo. yo pudiera colegir entonces que si una mujer no inicia actividad sexual, no tiene por qué ir donde ustedes. Si Sí, no tienen claro, asintomatología. porque hay otras patologías entonces que a partir ¿Cuáles? de cierta edad se van involucrando, se van aumentando. Por ejemplo, ahí está la miomatosis uterina. La miomatosis no necesita inicio de actividad sexual para aparecer, miomas. La hiperplasia endometrial está ahí, no necesita mioma. La menstruación, perdón, no necesita actividad sexual, ni la menstruación, ni la evaluación de las mamas después de los 40 años, por ejemplo. Ni otro tipo de patologías que los cánceres de ovario no necesita tener relaciones sexuales para aparecer. Entonces el control ginecológico debería considerarse tan pronto la paciente adquiere la menarquia, pudiéramos decir, y en esto nos ayudan mucho los pediatras. Exacto, Hay porque ciertos tipos de sangrados anormales que se dan en pacientes pediátricas que requieren la asistencia de un ginecólogo, evaluar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario por la relación que tienen las hormonas o sea, con el laboratorios. proceso, exactamente. Y también la edad, independientemente, 20, 25 años, que es cuando una paciente debería adquirir o se considera una paciente en edad fértil adecuada. Y en el caso, por ejemplo, de o sea, de niñas, o en el caso, por ejemplo, de mujeres que son vírgenes, no han tenido coito, ¿cómo se hace esa evaluación? Desde el punto de vista de que parte importantísima del quehacer de ustedes como profesionales de la salud de los órganos reproductivos de nuestras mujeres, incluyen pues un examen físico. Claro. Entonces, ¿cómo se aborda este, este tipo de paciente que es especial? Porque tiene barreras que tú no puedes pasar. Entonces, Sí. ¿cómo se hace esa Ahí evaluación? simplemente se obvia la especuloscopía o el tacto vaginal. Eso no se hace, pero de ahí la evaluación de los órganos genitales internos por ultrasonido o Ujú. sonografía. La proyección no es la misma, la imagen no es la misma que ve el especialista en imágenes. Aquí en vez de hacer una sonografía transvaginal la hacemos suprapúbica, Ujú.
que te va a valorar útero, ovario, grosor endometrial también. Podemos tomar muestra de algún cultivo de secreción vaginal para cultivo, pero solamente del introito, sin llegar a donde esté el himen. Pero lo que se obvia, las mamas también se pueden evaluar, es la especuloscopía. No se introduce espéculo, no se hace Papa Nicolau, no se hace tacto vaginal. Okay. Queremos recordar a la gente que nos escucha que usted tiene la oportunidad de llamar y hacer cualquier consulta con el doctor Yotin hoy a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor Yotin Pérez, cuando esa paciente va por primera vez a consulta para realizarse ese control ginecológico, ¿cuáles son las preguntas de rutina que hace el especialista para poder formar ese historial médico de la paciente? Su menstruación, si es regular, eso es básico. La última vez que vio la menstruación, porque la paciente puede tener un retraso, puede tener una menorrea. Y una paciente en edad fértil que inició relaciones sexuales, por ejemplo, si no hay menstruación, lo primero que yo tengo que descartar es un embarazo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La última fecha de su Papa Nicolau, ¿cuándo fue la última vez que se lo hizo? Si ha tenido relaciones sexuales recientes, si hay presencia de flujo vaginal o otros síntomas agregados como ardón, picazón, comezón, disuria, molestias al orinar. La última vez que fue al ginecólogo, si todo estaba bien en ese Papa Nicolau que se le hizo. Son esas preguntas básicas. Entonces, partiendo de ahí, tú vas creando un expediente o una historia clínica y enfocando la consulta en eso. ¿Qué se considera, Yotin, un chequeo rutinario en ginecología? Sí. Cuando hablamos de chequeos rutinarios es que es una consulta de mujer sana, vamos a decirlo de esa forma. Okay. O sea, si tú vas donde un médico porque tienes alguna dolencia, pues, tú no vas porque estás sano, ¿verdad? O sea, no es rutinario que vayas. Exacto. Así como los niños, tienes que llevarlo a consulta de niños sanos para valorar cómo están creciendo, cómo va el peso y valorar el desarrollo del bebé. Así la mujer debe acudir a una consulta rutinaria de ginecología. ¿Por qué? Porque hay patologías malignas que son las principales causas de muerte en mujeres y son totalmente prevenibles y no necesariamente necesitan una sintomatología asociada para saber que tú estás enferma. Por ejemplo, el cáncer de ovario no da síntomas. Si te da un síntoma es porque está en un estadio avanzado. El cáncer de cervix no se desarrolla de la noche a la mañana. Tiene un proceso, 10 años, 8 años, hablan algunos, para que se produzca un cáncer de cervix después que se produce una infección por el virus del papiloma humano. Es decir, es contar con un tiempo prudente para detectar, prevenir enfermedades que no se ven en la cara, que no dan sintomatología y que en una consulta rutinaria nos aseguramos que todo esté bien. Entonces, adelante, Roberto. Entonces, más que prevención, es detección temprana. Sí. Entonces, yo hago esta pregunta porque todavía me queda un vacío. Una joven tiene un buen desarrollo, tiene una buena educación sexual y reproductiva. ¿A qué se expone si no va a esa primera consulta? O sea, ¿a qué se expone? Bueno, yo estoy bien, no tengo absolutamente nada, toda mi evolución va bien, mi familia, todo va bien. ¿A qué se expone? Todo paciente, mujer, hombre, sexualmente activo, se expone al virus del papiloma humano. Vamos a comenzar. Es el principal enemigo que tiene la ginecología, porque es el único agente causal de una patología maligna. El único cáncer que se le conoce, un agente etiológico determinado como tal, que se puede prevenir, que tú puedes manejarlo, es el cáncer de cervix, virus del papiloma humano. Pero el paciente puede ser lo más seguro de su vida sexual y reproductiva y con una educación adecuada, pero ¿y su pareja? O las parejas anteriores? Es decir, son patologías que tú no la ves. Se dice, Yotin, que una persona puede tener larvado el virus del papiloma humano hasta 10 años. Sí. O sea, una mujer puede iniciar su actividad sexual en este año, tener incluso su hijo o su hija, en fin, dejar de tener relaciones sexuales en los próximos 8 años y desarrollar un cáncer cérvico-uterino por ese primer contacto. Sí,
Eso es Sí, cierto. hay una etapa del virus que es una fase latente, una etapa latente donde el virus entra en una inactividad que puede reactivarse inclusive. Y hago la pregunta porque muchas mujeres dicen, no, es que yo no tengo ninguna actividad sexual, yo estoy sola. Entonces, Es imposible. Bueno, hay mujeres que hay pacientes que llegan con la pregunta de que cómo me contagié. Eso es imposible determinarlo. Eso es imposible de decir, mira, te contagiaste tal día con tal persona. No, eso es prácticamente imposible. ya. Doctor, entonces hablamos de un chequeo ginecológico rutinario. Esa rutina, ¿cada qué tiempo debo ir con el ginecólogo? Anual, ¿Cuántas por lo veces menos. al año? Una vez al año. Por lo menos. Si todo está bien, se continúa una vez al año. Ahora, se encuentran algunas, si no todo está bien, se Sí. pueden acortar ese intervalo. Cada 6 meses, inclusive hay seguimientos que se dan cada 4 meses. O hay seguimiento que se puede dar mensual si se aplica un ¿Y tratamiento. cuáles son los parámetros que usted, doctor Jotin Ramón Pérez, debe verificar en esa visita, esa consulta de rutina que usted dice que en principio debe ser anual? ¿Cuáles son, qué incluye ese combo? Evaluación mamaria, los primeros. Hay que valorar las mamas. Las mamas, Y órganos, pensar sobre todo en el cáncer de mama. cáncer de mama, Sí. que como dijo Roberto ahorita, ese es un cáncer que no se previene, ese se detecta a tiempo. Ese Es se decir, hay debe factores, detectar a tiempo. hay factores que están asociados, que no hay forma de cómo quitártelo. Es decir, si tienes un familiar que tuvo un cáncer de mama, pues tú tienes un factor de riesgo heredofamiliar de Exacto. cáncer de mama. Por lo tanto, ahí es indispensable la detección temprana. Evaluación mamaria. Paciente menos de 40 años de edad se le indica una sonografía de mamas también para valorar de manera Una sonografía. sonográfica sí. las ¿Por qué- mamas. ¿Por qué la sonografía? Y tú dices, menos de 40 años, si tiene menos de 40 años, una sonografía. Sí, ¿Por la qué? sonografía nos permite valorar lesiones que pudieran estar presentes en las mamas que no son palpables por Ok. el tamaño o porque la paciente tiene algún proceso cicatricial anterior. Hoy que vemos muchos pacientes con prótesis, con cirugías. Luego de 40 años, ¿La prótesis impiden evaluar la mama? sí, esconden algunas lesiones. Sí. Sí, imposibilitan la evaluación, vamos a decir, completa. ¿Y de qué la se mama. hace con esas mujeres que Sonografía. tienen sonografía? Sí, sonografía. La Entonces, mamografía en ellos no. después de los 40 años. Después de los 40 años. O dependiendo de si hay algún hallazgo en la sonografía. Ok. Lo que pasa con la mamografía es que debido a la densidad mamaria, pacientes jóvenes, por Sí. ejemplo, que tienen la mama muy densa, la ¿Qué mamografía... significa eso de muy densa para que la gente nos la, entienda? la densidad mamaria es la contextura de la mama, es la composición de la mama. Ese tejido graso, vamos a decirlo, ese tejido que compone la mama, es muy denso en pacientes jóvenes y a medida que va pasando la edad, va perdiendo la densidad. Sí. Entonces, esa densidad entra choca con la imagen que me puede dar la mamografía y O sea, prácticamente la mamografía, mamografía no es tendría- rayos X. Rayos, Es rayos exacto. X. Entonces, la sonografía es más compatible con la mama joven. Exacto, ¿Eh? sí, así es. Entonces, después de los 40 años, ya es obligatorio, todos los organismos internacionales, todas las guías de detección temprana y manejo de cáncer de mama establecen que después de los 40 años, toda mujer debe hacerse una mamografía. De manera Mamografía obligatoria, con todos los tutti- años. Todos tutti los quanti. años. Todos los años. Todos los años. Entonces, Claro. comenzamos con la mama. ¿Y qué más haces en ese chequeo? ¿Evaluaste Examen- la mama? Examen físico completo, claro está. ¿Qué buscas en el examen físico? Ese chequeo cambio en la contextura de la piel. Pero como dijimos, el médico ginecólogo hoy en día no solamente se limita a la ginecología. Yo he encontrado pacientes hipertensas, he encontrado pacientes con anemias crónicas severas, con gente que anda en la calle con 6 de hemoglobina. Sí. Y eso nos permite entonces referir la paciente a un especialista pertinente. Interesante, Claro. interesante. Entonces nos vamos a genitales. Monte de Venus, ver si hay presencia de verrugas, lesiones, introito vaginal. ¿Qué indican las verrugas en la apertura vaginal, en los labios mayores? ¿Qué información te dan? Hay Es características. una verruga nueva, me refiero. Sí, hay características de ese tipo de lesiones, pero de pronto descartar infección por virus de papiloma humano. Seguimos entonces con el papiloma humano. Sí, Solamente siempre. Ese es el pensamos que principal. el papiloma lo encontramos dentro. No, fuera también. Fuera también, Sí. ¿verdad? Y entonces, Ve acá, ahora Venus está sin monte. ¿El monte previene con el papiloma humano? No. No está No, asociado, no. Pero, Eso no. se pueden tumbar el monte. No, siempre. sí, se Ok. puede, sí. Eso depende del deseo
de la Ok. persona, del paciente. Eso es muy particular. Entonces, luego de ahí se realiza la especuloscopía, luego de visualizar el introito vaginal, ver el área perineal completa, ver si hay presencia de verrugas, cambio de coloración, por ejemplo. Hay cánceres vulvares que comienzan con un simple cambio de coloración. Famosos lunares que vemos, algo, se investiga por completo. La especuloscopía nos permite visualizar la vagina, buscar presencia de condilomas en la vagina también. Que y son lesiones verrugosas. verrugas, exactamente. Ver si hay presencia de flujo vaginal, y ese flujo vaginal nos permite determinar o idearnos quién me está produciendo esa infección. Con solamente ver la característica del flujo vaginal, de ahí la importancia de la automedicación Claro. en ginecología, y recomendar que el paciente no, mira, mi vecina usa tal óvulo, ponte eso, porque los óvulos o el tratamiento local de infecciones vaginales va a depender del tipo de infección. ¿Qué es lo más frecuente que te encuentras? Tú decías, podemos determinar quién es el responsable, quiénes son los principales responsables de las infecciones vaginales. Candida albicans. Candida albicans. Candida albicans es un hongo Ujú. que produce una infección llamada candidiasis, claro está. Es un hongo que habita de manera normal la vagina. Su hábitat natural es la vagina. Sí. Forma parte de la microbiota vaginal normal. ¿Y entonces? Ahora, ahí hay otro componente que se llama lactobacilo, o bacilo de Doderlein, que es quien mantiene ese microambiente vaginal en manera, lo mantiene armonioso, equilibrado, vamos a decirlo. Si entramos allá a lo que se llama pH y eso, pero de manera equilibrada. Lo que sea que afecte ese bacilo de Doderlein, te va a alterar esa microbiota vaginal, y cándida, que es el principal microorganismo que crecer. está ahí, va a comenzar a crecer y te va a producir una infección. Ahí viene el flujo. El flujo de la cándida es blanquecino, grumoso, tipo leche cortada, así, parecido. Y eso simplemente está asociado en el 80% de las infecciones vaginales. Ya. Y además de cándida, ¿qué otro microorganismo es habitual encontrar en la Gardnerella vaginalis. Garnerela? Gardnerella vaginalis, y está la tricomona vaginalis también. Ellas tres representan el 90% de las infecciones vaginales. Cándida, Gardnerella Gardnerella vaginal y tricomonas. y la tricomona. ¿Y la característica de Gardnerella cuál es? Gardnerella te da un flujo grisáceo, da Decíamos que cándida es leche cortada. leche ¿no? cortada, blanco. Gardnerella te da grisáceo, blanco, grisáceo, un olor fuerte, que el paciente lo asocia como un olor bien fuerte. Y la tricomona te da un flujo amarillento. Amarillento. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, diga. Sí, buenos días a todo el equipo. Hola, Buenos hola. días, Justin. Sí. Bueno, escuchando el tema y dándole seguimiento a preguntas que ya han hecho tanto la Fontay como Luis y a Mauri, para dar seguimiento, por ejemplo, rutinario a una fémina, yo diría, y así determinar medidas preventivas, como por ejemplo para detectar malformaciones o algún tipo de alteración a tiempo, ya sea de las mamas o su aparato reproductivo, en una fémina. ¿Cuándo debe iniciarse este proceso? Yo pregunto. ¿Cuando nace o en el caso de las mujeres hay una primera consulta cuando es niña, cuando es adolescente? ¿Cuándo debe de hacerse la primera consulta a una fémina para determinar cualquier tipo de alteración y prevenir enfermedades más adelante? Aquí hay un sistema que cuando nace ya la niña está evaluada para ver si hay algún tipo de malformación en sus genitales reproductivos. ¿Cuándo? ¿A qué edad? Lo escucho en el aire, señores. Bien, si hablamos de control ginecológico, tenemos que definir dos etapas. Primera menarquia, o sea, la menarquia, cuando primera menstruación, cuando se forma la niña, debe evaluar un ginecólogo. Y el ginecólogo no le va a hacer una evaluación que le hace una persona adulta, una evaluación Ya para eso una lo niña. habíamos comentado. Claro, Sí. exactamente. Y el otro punto es cuando inician las relaciones sexuales. Esos son dos puntos importantes. Dos Roberto Lafontaine. puntos de corte. Jotin, probablemente y por razones obvias, ustedes no le den importancia a eso, los ginecólogos, al olor. Pero Sí es le damos, importante. sí Ustedes le le damos, dan- claro. bueno, yo lo estaba pensando para la Claro. madre, para la abuela, que puede ser el primer síntoma Claro. de que está habiendo un problema ahí. ¿Habría manera de describir el olor característico Ya que ahora saludable de una vagina? La vagina tiene un olor normal, ácido, como es su pH, claro está, pero
Por ejemplo, la garnerela te da un olor fuerte, tipo pescado inclusive, lo describen. La los libros. garnerela. La garnerela, claro. Yo no La conocía cándida eso. no huele a nada, igual que la tricomona. Le decía, doctor, ¿usted lo huele? Bueno, en ginecólogo eso es parte Es parte de tu del quehacer, examen, sí. claro, porque, por ejemplo, un clínico, un infectólogo, con el olor de la piel infectada, Sí, va sí, pensando cuál es el microorganismo que está Así es, produciendo claro. la infección. Doctor, hay gente que entiende que las infecciones vaginales todas tienen que ver con el contacto sexual. Entonces, si pudiera detallar esta parte de cuáles sí son relacionadas al contacto sexual y cuáles no, para que la gente pueda tener Eso- esa información. eso es importante porque hay mucha gente que dice, no, ese es el agua. El Sí. agua con el que se higieniza es de mala calidad. Vamos a Sí, ver. el agua tiene que ver también. Tiene que ver. ¿Por qué importante pregunta sobre las relaciones sexuales? Porque muchas pacientes van refiriendo aumento del flujo después de haber tenido relaciones sexuales. Y volvemos atrás, a lo básico. Bacilo de Doderlein, lactobacilo, microflora vaginal. Lo que sea que altere la vagina te va a producir una alteración de la microbiota y van a proliferar microorganismos que te van a producir infecciones. El agua, bueno, el agua te puede cambiar el pH de la vagina. Las relaciones sexuales pueden lacerarte la vagina, son cambios. La menstruación, uso de medicamentos, uso de óvulos inclusive, uso de tampones, duchas vaginales, cualquier cosa puede alterar Las la duchas vagina y te lo va a vaginales, producir. el producir lavado intravaginal, ¿eso es correcto? No, la vagina no debe lavarse. Hay lavado vaginal que hace el ginecólogo. Puede ser que el médico al hacer la especuloscopía se encuentre con un flujo muy profuso que le Y permita necesita, entonces, hacer otro tipo de aclarar. evaluación y necesita hacer un lavado. Pero las duchas vaginales son mortales, muy buenas para llenarme la consulta de pacientes. Sí. Sí, claro. Bueno, vamos a una pausa, señores. Hoy conversamos con el doctor Jotin Ramón Pérez sobre la consulta, el chequeo ginecológico rutinario.